nueva charla de Cataluña, Caminos y Ciudades. Estamos en el Bajo Llobregat, en Hospitalet, aunque Hospitalet pertenezca al barcelonés, realmente es Bajo Llobregat. Y ahora vamos a tratar la parte norte de Hospitalet, el barrio de Colblanc y la Torrassa. Es la lección 13 de Hospitalet, la 25 de Cataluña, Caminos y Ciudades. Aquí siempre os lo cuento, para el que quiera ver planos antiguos muy importantes, puede ir al IGN, comparador de mapas, y en esta carátula pinchar. Este es, por ejemplo, el 1.50.000 primera edición, un plano precioso que es la primera serie de planos que hay realmente modernos de la península. Es un plano que se empieza a hacer hacia 1900, este podría ser un plano en 1917, 20. Fijaros que vamos a tratar todo este territorio que era este camino, que era la Nacional 2, apoyada en un camino de Carlos III, que se dirigía hacia Barcelona, pero en vez de ir como hacía la vía romana, que venía por la calle Santa Eulalia, que hemos visto de Hospitalet, que se dirigía hacia la ciudad romana, este, por así decir, atajó y subió a la colina de Esplugas para luego descender hacia Sants y hacia la Barcelona antigua. Es una carretera que se transformó en parte en una calle que no estuvo nunca consolidada. Ya vais a ver que incluso ni en Esplugas lo acababa de estar, ni tampoco en Hospitalet. Fijaros que ya en este plano, que es un plano muy bonito, fijaros que aquí se ve, por ejemplo, los viñedos. Los viñedos son estos triángulos. Como veis, había todo viñedos descendiendo de las laderas de Collserola y también campos de cereal, que son estos rayados. Y luego, como vimos antes, había huertos a partir del Canal de la Infanta. Entonces, como veis, aquí el territorio de Hospitalet ha sufrido mermas muy importantes porque la frontera era esta Riera Blanca, que veis que viene a estas líneas de puntos, de guiones, son los arroyos, las rieras, que como veis van naciendo en estos pequeños valles que descienden de Collserola. Pues yo creo que la frontera antigua de Hospitalet vendría por la Riera Blanca, es decir, por este arroyo, hasta encontrarse con la frontera actual. Y yo creo que todo este trozo se dio a Barcelona a cambio de que Barcelona ayudara en los desagües de Hospitalet, en los servicios. Y lo mismo que pasó con la zona franca, ante Hospitalet llegaba al mar. Yo creo que fue un pacto en donde Hospitalet estaba en inferioridad de condiciones. No sé si podría revisar ese pacto porque fue un poco injusto, no puedes ceder territorio tan importante a cambio de servicios que una ciudad tiene poder para dártelos, ¿no? Pero bueno, el caso es que esta probablemente fue la frontera, la Riera Blanca, y lo perdió Hospitalet, con lo cual su Nacional 2 ha quedado en una parte con territorio de Hospitalet, a los dos lados, en otra zona con zona de Barcelona, y este pequeño triángulo, no sé por qué Hospitalet se lo quedó, pues siguiendo este camino, es también de Hospitalet. Como veis, es una calle que nace, porque ahora vamos a hacer el recorrido, se tenía que haber dicho, vamos a hacer el recorrido de la Nacional 2 y después de la Riera Blanca. Y vamos a acabar aquí. Luego ya empezaremos con los distintos barrios de este Hospitalet de Colblanc. Muy bien, pues aquí veis un poquito las rieras. Fijaros que esta va a ser muy importante. Esta riera producía aquí una gran depresión que se podía haber aprovechado como Esplugas para haber creado un gran parque. Por desgracia no se ha hecho. Se ha hecho una actuación con dos grandes torres. Una pena, porque aquí había un espacio con el cementerio, este colegio. Había un espacio muy amplio, lo vamos a ver en la foto, que podía haber servido para unificar de cierta manera los tres barrios que forman Colblanc. Este es un plano un poquito posterior. Fijaros que aquí ya la diagonal ya está dibujada y construida, con unas rotondas que luego no se hicieron. Veis, la diagonal ha entrado en territorio de Hospitalet. Y como veis ya ha aparecido todo este gran barrio de Hospitalet Oeste, por así decir. Este, como veis, ya ha crecido muchísimo. Aquí tenemos aún el cementerio. Aún se ven aquí estas rieras, pero que ya van ocultándose entre las construcciones. Bueno, aquí tenemos el ferrocarril y esta es la Riera Blanca. Como veis, aún no está hecho el campo de fútbol, pero bueno, hay muchas zonas ya que se detecta aquí. Y veis cómo llega el ensanche, cómo a partir de Sants el ensanche se desdibuja. Pero bueno, como veis, también está trazada la Gran Vía, está hecha la Exposición Universal, poquito posterior. Este es un plano muy bonito, 1.25.000, ya en los años 70-80, donde, como veis, ya es casi la ciudad que conocemos.
ya se ha rellenado todo, pero fijaros que aún quedaba aquí como un gran vacío que estaba formado por esas rieras que luego van a formar estas calles y que van a formar luego caminos muy importantes hacia el sur. Y como veis, se parece ya mucho a lo que vamos a conocer hoy, ¿no? Con este entrante de Hospitalet hacia Esplugas. Y aquí tenemos la Riera Blanca, que casi no se nota la frontera entre Barcelona y Hospitalet. Y aquí os comparo los dos. El actual, y este es 25.000 primera edición. Como veis, pues se parecen mucho, pero aquí ya se ha actuado, con esas grandes torres se ha actuado, y es una pena que esta vaguada tenía unas posibilidades de parque enorme, como podía ser es el parque de Esplugas, pues como veis se ha convertido en un nudo de tráfico. Una pena. También se ha actuado en esta zona detrás de las escuelas, con esta gran actuación que también podía haber formado parte de ese gran vacío que había aquí, y que si os fijáis habría servido para unir Vidalet, La Puguilla y Colblanc. Es decir, los tres barrios, en cierta manera, que podemos considerar que están aquí medio dibujados, podrían haber tenido aquí un gran elemento de unión. Bueno, aquí lo vemos en fotografía. Vamos a seguir desde la frontera de Hospitalet con Esplugas. Vamos a seguir esta Nacional 2 para llegar hasta el arroyo de la Riera Blanca y llegar hasta el punto este de frontera con Barcelona. Bueno, esto es frontera todo el rato. Subiremos un poquito para que veáis en qué punto estamos. Estamos en un punto importantísimo en lo que es el urbanismo barcelonés, porque está nada más y nada menos que el Nou Camp y toda la universidad. Y fijaros que aquí hay toda una zona deportiva, una gran actuación de viviendas, es una zona de transición, ya se ve. Y aquí ha quedado esta carretera un poco indecisa ante lo que va a tener enfrente, que depende de Barcelona. Como veis, aquí hay una serie de manzanas que cruzaron la Nacional 2 y en cierta manera fueron ascendiendo hacia el Nou Camp. Bueno, como veis, aquí hay uno de los grandes hitos y da la impresión que está demasiado densificado, que no hay una gran avenida para llegar al Nou Camp, pues desde aquí, y todo esto se ha densificado demasiado. La Riera Blanca, que podría haber sido esa gran avenida, esa gran rambla que le llevase la frontera entre Hospitalet y Barcelona, pues se ha densificado mucho. Entonces nos queda en Colblanc, como veis, estas rieras y estas como elementos, por así decir, norte-sur. Bien, vamos aquí a acercarnos más y vamos a empezar en lo que es ya Hospitalet, que es esta es la frontera, siguiendo la Nacional 2. Como veis, aquí teníamos el centro comercial Finestrelles, áreas deportivas, este gran, importantísimo centro de transformación, que por supuesto con el tiempo tendrá que moverse probablemente lejos de esta zona de la ciudad. Y aquí teníamos esta gran vaguada, que eran arroyos que venían desde Collserola y que, como vemos, da la impresión que no hemos sabido atenderla bien, porque hubiera sido un parque de relación muy bonito. Habría sido un impasse entre el Hospitalet de Canvidalet y Torrassa o Colblanc, pero bueno, la ciudad se hace a base de errores y así lo veremos. Empezamos por el recorrido por esta vieja carretera. Como veis, aquí ha sucedido algo que es la implantación del tranvía, un elemento fundamental en la conexión con Barcelona, pero que son quizá excesivos en lo que precisan de anchura y pueden llegar a matar una avenida. Una avenida que puede ser un elemento de relación puede quedar muerta si el tranvía cobra excesivo protagonismo, como creemos que ha pasado aquí. Bueno, aquí veis estas construcciones con esa tipología de los años 50-60, heredada de la tipología de los años 30, de la gran ciudad cosmopolita, que utilizaba baja y entrepiso solían ser oficinas, para crear una escala muy bonita en las aceras, una gran escala de ciudad. Como veis, eso luego se va a ir perdiendo, sobre todo se pierde en los últimos años actualmente, en que se ha perdido ese concepto de gran ciudad. Fijaros, esta es una avenida siempre ha sido extraña. ¿Por qué? Porque es asimétrica, porque no obtiene respuesta más que de zonas deportivas, zonas libres. Entonces es una avenida como final de una ciudad. Es un poco extraño porque ante el final de una ciudad es bueno quizá que la escala sea menor. Pero bueno, como veis es una avenida que está como a la espera
a ver qué sucede aquí. Vimos que en Esplugas se ha creado un gran centro comercial, una zona de oficinas, que puede estar muy bien como elemento diferenciador de las dos aceras. Bueno, aquí veis cómo se siguió una altura común, muchos bloques respetaron esta idea de la baja y entrepiso, y quizá el tranvía, no sé si podía haber venido solo a un lado y haber permitido una mayor anchura de aceras. ¿Veis? Se ha quedado muy escasa aquí la avenida en sus aceras, la plantación de arbolado, como veis, no está cuidada. Es una pena porque es un frente muy digno y quizá el tranvía podía haberse movido un poquito hacia el norte, porque de esta manera ha estrangulado lo que es esta avenida, que era una avenida importante. Bueno, aquí vemos este final de esta gran manzana que en cierta manera define, bueno, vamos a ver, una parte de este Hospitalet occidental. Aquí aparece uno de esos de esos can que tan importantes son en este extrarradio barcelonés, porque han generado dotaciones, parques, rompen la trama un poco monótona a veces de estas ciudades y viene muy bien, la verdad. Y vemos un gran árbol y, como veis, es un elemento muy bonito porque quizás la valla es un elemento un poco hostil, porque crea un impasse en el recorrido de las manzanas de Hospitalet. Pero veis, es una área un poco confusa, en parte por el tranvía, en parte por esta indefinición que tiene Barcelona enfrente. Ya veis, es un punto de intersección de calles que llegan desde el sur y que, bueno, creemos que no acaba de estar resuelto. Quizá podría claramente ya incorporarse todo este jardín y estos grandes árboles en un espacio verde que uniese todas estas miradas de col blanco. Ya veis que enfrente, pues no, esto no se puede consentir, ¿no? Que haya anuncios y esta manera de degradación es Barcelona, ¿no? De este entorno que puede ser precioso porque es un entorno casi que podría recuperarse como natural. Bueno, ahí tenemos este gran árbol. Fijaros lo importante que sería el arbolado en esta avenida, que aquí va perdiendo un poco los edificios más opacos y con la poca anchura va perdiendo la fuerza que podía tener esta avenida, que era una avenida con muchísimas posibilidades. Fijaros que todos los edificios han respetado más o menos una línea de cornisa, son edificios algunos muy interesantes, bueno, fallan las plantas bajas a veces, como en este caso, y fallan las aceras y falta aquí un arbolado que unifique. Como veis, el tranvía ha sido una optación quizá excesiva. No sé si en estos casos es mejor que partir el tranvía en dos y que haya uno a cada acera y dejar el tráfico en medio, pero como esta sección no es una sección de una avenida de vida. Bueno, nos dirigimos, aquí está ya el gran centro de transformación, indicando que esto era un poco extrarradio de la ciudad. Y seguimos, aquí empieza ya a alterarse un poco las alturas y se van dirigiendo hacia ese final de este primer Hospitalet de Can Vidalet. Tenemos el centro de transformación, como veis, una zona de transición, y tenemos una pieza importantísima y degradación en el área barcelonesa, degradación. Este Hospitalet no lo puede consentir. Fijaros que aquí acaba este primer Hospitalet occidental del norte con esta indefinición. ¿Qué pasaba aquí? Aquí había un barranco, una caída, que podía haber sido transformado realmente en un gran parque, como pasó en Esplugas, ya lo vimos. ¿Veis? Era una caída muy importante. Prácticamente iba desde aquí hasta allí, un territorio enorme. Sin embargo, se ha optado por marcar como un hito, con dos grandes torres flanqueando ese viejo arroyo, y que más que unir están separando. Ese ha sido el problema. Fijaros que había un gran vacío enfrente. En el Barcelonés teníamos otro can. Como veis, esto no está resuelto. Aquí la avenida se rompía, ya veis, aquí vienen los arroyos que definían este barranco. Como veis, Barcelona lo tiene todo absolutamente abandonado. Tenemos ese precioso can. Y aquí teníamos esta sección. Aquí acababa nuestro primer barrio y había una serie de dotaciones que bajaban hacia el barranco. Como veis, no se ha sabido aprovechar, que era un punto muy, muy bonito. Pienso yo, esas torres no tenían que haber venido aquí, a este punto, marcando el final de este barrio y dejando un gran parque en el centro. Y tras las reparcelaciones, trasladando la edificabilidad a los extremos,
para que si se quería marcar unas torres, un hito en la ciudad, puede estar bien, pero marcar pues el comienzo de un barrio y el final del otro. Torre Negra podía haber venido aquí y la Torre Blanca más allá. No en medio, porque claro, han anulado las posibilidades que había de haber generado un espacio común. Fijaros qué precioso este Can, muy abandonado, es Barcelona. Y aquí vemos estos gigantes que, me pregunto yo, ¿qué aportan esto a Hospitalet? ¿Qué ha aportado a la vida de esta avenida? Cuando aquí teníamos un gran espacio. Sí, han marcado unos hitos, pero realmente comercialmente tampoco han supuesto, han quedado aislados de la ciudad. ¿Veis? Aquí tenemos esa vaguada, ese barranco que en Esplugas se transformó en un gran parque. Ahí tenemos ya la llegada a este lado de la avenida de las viviendas del lado barcelonés. ¿Veis? Solo ha quedado este vacío, cuando el vacío era muchísimo mayor, cuando estas torres se podían haber trasladado a uno y otro lado. Y como veis, aunque haya comercio aquí, pues da la impresión que se rompe la continuidad de la ciudad. ¿Veis? Es una pena. Creo que no se ha logrado, no, no se ha entendido las posibilidades que tenía este espacio. Aquí llega esas manzanas ya de Barcelona. Fijaros cómo aquí por vez primera esta avenida va a tener vivienda al otro lado. Ya empieza a tener un carácter más urbano. Se agradece mucho estas viviendas con terraza frente a estas viviendas mucho más monótonas, sin terrazas, sin comercio, en fin. Y allí aparece otra actuación que lo vamos a ver, es decir, fijaros el gran vacío que había aquí, ahí está el cementerio. Aquí lo vemos muy bien, fijaros. Teníamos todas estas vaguadas que bajaban, estos viales de tráfico se tenían que haber suprimido y haber convertido esto en un gran parque de unión de este Hospitalet, de Vidalet, de este otro Hospitalet que acababa en el cementerio, de este otro Hospitalet que llegaba aquí. Tenemos el hospital, teníamos dotaciones, era un sitio perfecto. Teníamos dotaciones escolares en los dos sitios, otra escuela aquí, el cementerio. Estaba perfecto. Ya supongo que aquí había edificabilidad, pero no se podría haber reordenado. Como digo, podía esta torre haber venido aquí, marcando el final de este Hospitalet, la otra torre aquí, marcando el final de este otro Hospitalet, y haber logrado dejar este espacio sin viales como una gran vaguada, que era lo que era. Una gran vaguada que además va a dar origen a unas calles muy importantes de Hospitalet que se dirigen hacia el sur. En fin, se ha querido marcar estos hitos, pero que, como veis, como está roto a la continuidad de la ciudad, que aquí está el cementerio, la gasolinera, pues no logran crear un foco de vida. Para eso más vale arrimarse, como veis, a la vieja ciudad, que tiene ya aquí viviendas, es decir, en fin, creo que no ha sido acertado. Una pena, pero estamos viendo últimamente muchas actuaciones en estos municipios que no están acertando. Bueno, aquí vemos la otra actuación, también importantísima. Tenemos aquí estas escuelas, aquí había unas empresas, estaba el cementerio. Se ha optado por dar continuidad al eje de Gran Vía, que puede estar, de Gran Vía, de Nacional 2, pero como veréis luego se ha agobiado mucho a la calle. Con todo el sitio que teníamos, no sé, una pena. Bueno, fijaros cómo se agradece el que haya viviendas al otro lado, que se empiece a crear ese ambiente. Y justo es el lado en que no hay nada al otro lado. Pero bueno, son viviendas con sus terrazas, con sus locales. Aquí unos bloques de los años 40 muy bonitos. Fijaros que son bloques muy austeros, muy clásicos. Fijaros cómo mejora esto, hacerlo siempre que podáis. Sustituir las carpinterías de dos hojas por una única carpintería. Fijaros qué elegancia, qué amplitud, qué sensación da a esta casa. Con lo cual, aun siendo una arquitectura muy distinta, logran conformar un lienzo muy, muy ameno. ¿Veis? Este es Barcelona, ya lo sabemos, pero bueno, define un poco la avenida esta. Y aquí llegamos ya a ese otro final donde está el cementerio. Como veis, era un punto importante en la historia de Hospitalet, un barranco. Los cementerios no se situaron normalmente en buenos sitios, porque fueron decisiones tomadas poco antes de Napoleón, luego en época napoleónica. Se tuvo que tomar la decisión muy rápidamente, comprar unos solares. Entonces
Entonces no suelen ser sitios con una cierta personalidad. Aquí se eligió un lugar al lado de estas rieras, bueno, que al final aquí lo tenemos y crea este vacío con esta nueva actuación. Fijaros que al lado del cementerio, yo siempre os digo, las gasolineras, que a mí es un tema que me apasiona, porque son como los puntos de ahí donde se clavan las agujas en la acupuntura en el cuerpo humano. Son como los puntos de tensión de la ciudad. Muchas veces sustituyen a los viejos cruceros, que eran los cruces que se ponían a la salida de los caminos. Bueno, aquí lo más permanente está unido a lo más efímero, ¿no? La energía, y aquí el cementerio. Pero bueno, es una gasolinera muy bonita, muy clásica. ¿Veis? Es una gasolinera muy bonita. No sé si funciona muy bien en sus giros, pero es como una especie de dolmen que avisa de que es un punto singular en la avenida, un punto de parada. Enfrente tenemos esa enorme escala excesiva de esos bloques barceloneses. Aquí acaba esta pequeña manzana. Y como veis, ya Barcelona está arrimándose a esta avenida de Hospitalet en territorios que Hospitalet le cedió o le permutó y está ya generando escalas muy diversas. ¿Veis? Es una escala exagerada. Es una pena que esto con 3 pisos menos pues puede ser una escala perfectamente asumible. Pero estas densidades tan brutales son a veces incomprensibles. Y aquí aparece un lienzo muy importante. Es una arquitectura muy bonita, muy digna, pero como veis, con todo el sitio que teníamos mucho sitio, se ha echado demasiado encima de la avenida. Y además es una fachada muy plana, que es una fachada norte. El arquitecto ha tratado muy diferentemente el sur del norte, lo veremos. Pero veis, se echa demasiado encima. Es una pena porque no es muy alta, es bonita la arquitectura, es quizá el edificio más largo de Hospitalet, pero ha fallado en esa relación. Aquí vemos estos gigantes que vienen desde Barcelona. ¿Veis? Es como si hubiera matado la avenida. ¿Por qué? Le está faltando 2 metros más de acera, le está faltando quizá algún gesto de vuelo, de haber echado hacia atrás los locales. Es una pena, porque pudiendo ser una arquitectura que hubiera conformado un frente muy urbano, en esta avenida, pues se ha echado demasiado encima, el arbolado está sin completar, en fin, una pena. Enfrente teníamos vacíos, ¿veis? Vosotros también lo notaréis. Se tenía que haber echado 2 metros más atrás. Ya sabemos que a veces hay ordenanzas que obligan a una alineación, pero esa alineación se puede engañar muchas veces. Esta es una escuelita de Barcelona. ¿Veis? Es una arquitectura muy digna, muy austera. Suponemos que este es salón y 2 o 3 dormitorios, cocina. No tiene terrazas, eso también la hace más dura. Aunque sea norte, muchas veces la terraza se agradece. Pero no, es una arquitectura muy digna, tiene elementos más profundos, ya veis, otros más en línea. Bueno, está faltando aquí un vuelo que se hubiera retrasado 1 metro, 2 metros este frente. Veis, tiene este gesto en el centro de su actuación, fijaos la longitud que tiene. Es como casi, no digo la hilla de la diagonal, ¿no? Pero como veis, está faltándole haberse echado un poco hacia atrás. Bueno, aquí vemos la llegada de esas avenidas de Barcelona, que por suerte generan unos espacios más vacíos. Bueno, y aquí tenemos, como está faltando esa altura de baja y entrepiso que se hizo en los años 50, desde los años 30, y que le estamos perdiendo en el siglo XXI, se estaba haciendo todo más a una escala más aldeana. Es una pena. Se está perdiendo el cosmopolitismo de las ciudades españolas. Bueno, aquí tenemos un ejemplo bonito de una casa que prepara muy bien el giro, pero es Barcelona. Y fijaros el contraste, bueno, aquí tenemos esta esquina que nos viene muy bien, el contraste entre esta arquitectura llena de terrazas de los 60, de los 70 y de los 50 veces, llena de terrazas, de vuelos, que genera, también es verdad que es sur, ¿no? Pero genera mucha vida frente a un lienzo que es muy elegante, pero es muy excesivamente liso. Es como si hubieran 2 tipos de ciudades. Esta es la ciudad de los 60, mucho más vital, más alegre, y esta ya es nuestro nuevo mundo, mucho más frío, más triste, menos esperanzado. Aquí tenemos otro edificio que tampoco ayuda mucho, ya lo veis, con ese lienzo tan opaco, frente a la vida que discurre aquí con estas escalas, como vemos, que se van generando. Bueno, aquí un poco quería enseñaros todo eso, toda esta actuación
para que la vierais. Y ahora veis, fijaros el espacio que había aquí, con estas naves, todo el espacio que había aquí, impresionante, excepto el cementerio. Fijaros, teníamos el hospital. Si se hubiera suprimido esta rotonda y estos viales que no sirven para nada, fijaos el espacio que teníamos aquí para haber generado. Aún sí, construyendo si se quiere unas torres, mejor en este punto o en este punto de llegada de la avenida. No sé, da la impresión que el urbanismo ha perdido sus leyes. Vamos a dar la vuelta para que lo veáis. Este era el borde de Hospitalet. Aquí ya empezamos a bajar, giramos. ¿Veis? Se ve una altura excesiva que ha roto la escala de Hospitalet. Aquí teníamos las escuelitas. ¿Veis qué aporta esto? Aquí teníamos una vaguada preciosa. ¿Qué nos aporta eso? Sí, mucha densidad, un gran aprovechamiento. Dos hitos en la ciudad. Tenemos el hospital. Se han generado unos espacios pequeños cuando se podía haber generado un espacio fantástico. Claro, teníamos mucho sitio para haber generado. Después me pregunto qué pasa con estos dormitorios, con estas viviendas. Esto es inadmisible. Estos callejones. Aquí tenemos la entrada de esa avenida que no sirve para nada, que no va a ningún lado y que era una preciosa vaguada que hubiera ido de un lado a otro lado. ¿Veis? Al final lo hemos transformado en una rotonda de tráfico. Todo esto se puede resolver. Las torres ya no. Pero esto sí, este tráfico se puede suprimir, se puede generar aquí un parque flanqueado por esos dos monolitos. Ya lo veis, teníamos mucho sitio. Aquí la distancia es mayor, pero aún así me pregunto yo, esta pobre vivienda. O sea, ¿cómo es posible que estemos haciendo esto en pleno siglo XXI? ¿Veis? El terreno baja, pero teníamos aquí otra escuelita, es decir, había una simetría perfecta. Aquí no se ha generado plaza porque está el patio de la escuela. Aquí lo tenemos. Pero fijaros, basta ver que esta escala es desmesurada. ¿Qué aporta esto a Hospitalet? Absolutamente nada. Aquí vemos este final y el subir por detrás del cementerio. Y aquí tenemos la otra actuación. Fijaros que esta es más delicada, de escala, más adecuada. Aquí lo veis, teníamos ahí la escuela, o sea, realmente ya rodeó esta escuela. Como veis, bueno, se ha generado un entorno. Fijaros que la fachada sur es muy diferente a la norte, es bonita con sus terrazas, sus celosías. Me pregunto yo, ¿qué hubiera pasado si aquí hubiéramos avanzado 2 metros y se lo hubiéramos dado a la avenida? Absolutamente nada, porque este ya veis que es un parque donde le está sobrando el espacio, es un parque lineal. Pues una pena, porque se ha generado aquí un espacio muy bonito, muy interesante, pero que al fin y al cabo da a la trasera de una escuela, mientras que al otro lado teníamos la avenida, ¿no? Aquí lo veis, ¿no? ¿Veis? Ya desde aquí se ve que se ha echado muy en falta. Supongo que aquí el ayuntamiento había marcado una alineación, pero no lo entiendo muy bien porque aquí les permitió retrasarse. Aquí tenemos una dotación. Esto tenía que haber venido 2 metros más aquí. Ya no tiene solución. Por suerte aquí tenemos una amplitud en el lado barcelonés, pero en fin. Seguimos, fijaros la distinta actuación. Veréis que conforme entramos en el siglo XXI, la arquitectura cada vez es más hostil, más violenta, más dura, pues un poco reflejo de lo que es nuestra sociedad, ¿no? Entonces uno añora aquellos felices 60, 50, incluso 40, a pesar de la pobreza, en que había una alegría de vivir que lo reflejaba muy bien la arquitectura. Fijaros, edificios muy, muy interesantes, ¿veis? El juego del ladrillo de soga y tizón. Esto, siempre que veáis esto, hay un arquitecto interesante detrás. Esta es una casa más clásica, fijaros el recercado de piedra, pero ya tiene elementos del movimiento moderno. Las grandes terrazas, ¿no? Son casas de una gran elegancia. Estas también, ya veis, ¿no? Con su gesto del gran vuelo que se repite ahí en el último. Enseguida se detecta la arquitectura de interés. Quería mostraros, fijaros qué bonita el diseño del portal, precioso. ¿Veis? Estas siluetas, fijaros que todas ellas, esta con más generosidad, esto detecta una arquitectura de los años 40, y luego vamos perdiendo un poquito de altura, a los 50, 60, pero veis, es una arquitectura, también es verdad, que juegan con ventaja porque dan al sur y eso siempre alegra muchísimo. Pero bueno,
el hecho de tener sus terrazas, a pesar de la humildad a veces de estas arquitecturas, pues las hace fantásticas. Aquí tenemos otro edificio muy elegante y también colegios. Hay muchos colegios en esta zona. Aquí veis edificios que son más bien muy austeros, pero este gesto da mucha vida a la ciudad, este gesto de planta baja y entrepiso. Y da una soltura a la calle, una escala que ayuda muchísimo. Aquí vemos las calles que descienden. Aquí supongo que esto ha sido por los niños que salen. Da la impresión que la vegetación no está del todo cuidada en el lado barcelonés. Aquí llegamos a una placita que viene muy bien. Fijaros el cambio de escala desde la avenida hacia el interior de Hospitalet, que se vuelve a su escala de baja más 2, baja más 4. Esta placita que interrumpe la avenida frente a los colegios. ¿Veis? Hospitalet siempre ha sido una ciudad de muchos contrastes, cambios de escala, ¿no? Parque de la Marquesa. Y bueno, les sigue pasando, como veis, ¿no? Eso es quizá lo que hace estas ciudades tan ricas. Bueno, aquí veis, llega esta avenida desde el área barcelonesa y aquí empieza el trocito que se dejó a Hospitalet. Todo esto es Barcelona, con sus grandes actuaciones y este pequeño trocito. Fijaros, estas son ese eje que llega a nuestro parque. Fijaros cómo la ciudad va articulándose, perdonad que vuelva. ¿Veis? Es como, sin querer, pues aquí había un pequeño parque que era de Hospitalet y aquí Barcelona, con muy buen criterio, ha trazado este bulevar y así va, de cierta manera, atando las dos ciudades. Aquí esta casa no ha reaccionado así. Teníamos esta avenida, quizá esta casa podía haber tenido un gesto hacia esa avenida que llegaba, quizá ha tenido el gesto del gran porche, ¿no? Pero, ¿veis? Aquí el urbanismo se va resolviendo los errores que se van cometiendo, lo va resolviendo poco a poco con pequeñas actuaciones. ¿Lo veis? Es una avenida muy bonita que llega desde Barcelona y llega a este precioso parque. Aquí arquitectura, como veis, muy, muy interesante. Esta es una arquitectura heredera de los años 30, que siempre que veáis estas ventanas que están unidas por una cornisa, estamos pensando siempre en los años 30, 40 incluso, una época de Europa épica realmente, la época que se dirige hacia la guerra, un enfrentamiento entre ideologías entre continentes casi. Y fijaros que se genera ahí, ya se empieza a sorprendernos la actividad que hay y también los choques de escalas. Es realmente un punto apasionante. También es verdad que teníamos dos sentidos de tráfico, eso siempre da mucha vida. Fijaros este gigante que hay aquí, también quizá de los años 40. Mirad qué bonita es. Es una arquitectura, fijaros, en piedra, su zócalo, el recercado, nos recuerda un poco a la que hemos visto antes. Estas grandes terrazas herederas de las terrazas de los años 30, pero que aquí ya será años 40-50. Esto ya es un poquito posterior, ¿veis? Ya hay más riqueza, ya es más los 60. Pero, ¿ves? Se ve perfectamente la evolución. Bueno, son casas muy elegantes, fijaros, tiene un eje de simetría. Es Barcelona, ya sabemos que es Barcelona. Aquí está la frontera con Hospitalet. Pero fijaros qué bonitos ejes nos están llegando y nos están creando una ciudad muy vital. También el tráfico da mucha vida. Fijaros aquí qué contraste de escalas. Hospitalet con este edificio de vieja escala en la carretera y aquí este frente claramente hay que taparlo, hay que hacer un edificio y tapar esos frentes. Ahí tenemos un edificio muy bonito de escuelas o de no sé qué dotación será, la que está ahí. Y aquí, como veis, el metro, estas ventilaciones, no han ayudado mucho a esta plaza. Esta plaza es una plaza fundamental. Primero porque está el metro, es decir, es una puerta de Barcelona. Y luego está encrucijada. Entonces es una pena. Este elemento tiene que sustituir la ventilación de otra manera. Está muy desaprovechada esta plaza. Y ya se ve que es una plaza muy, muy vital. Basta ver todas las posibilidades de comercio que hay aquí. Sí, es una... Fijaros, esto hay que taparlo, hay que construir aquí un edificio. Ya sé que esto será plaza, pues se modifica, se traslada este espacio plaza que es mínimo a otro lugar y se construye aquí un lienzo de viviendas para crear un frente, porque aquí, en cierta manera, empieza el Hospitalet que flanquea los dos lados de la avenida. Bueno, y fijaros aquí que empieza a haber mucha vida, ya solo hay una línea de tráfico, solo un sentido. Fijaros qué bonita fotografía.
qué cambios de escala y cómo allí vemos ya la presencia de Barcelona con su escala más igualitaria. Fijaros qué un edificio como años 30, casi Art Déco, tiene muchos elementos racionalistas, puede ser posterior, ¿eh? La guerra paralizó muchos proyectos que luego se completaron, pero es casi claramente un edificio años 30 Art Déco, con elementos de terrazas ya del movimiento moderno, muy bonita. Y la que está al lado también es muy bonita, fijaros, muy clásica. Esta puede ser una casa probablemente de los años 40, incluso 50, pero su modelo es los años 30. Pero donde aparecen esas arquerías retomadas de la arquitectura española, que era una arquitectura que pretendía ser clásica y a la vez hispana, y que eran normalmente viviendas espléndidas, con espacios muy grandes. Ya se nota el tamaño de los huecos, que son enormes. Una casa muy bonita. Esta también es muy bonita, con ese levante. Fijaros qué conjunto más bonito. Indicaba que Hospitalet aquí estaba ya percibiendo que se dirigía, tenía posibilidades de gran ciudad. Bueno, y aquí fijaros, también hay muchos gestos muy bonitos. Fijaros que aquí el arquitecto, como se esforzó por crear un gran porche, ahora nos parece quizá exagerado, es realmente una locura. Ya veis que está apoyando la casa en estas ménsulas. No sé cómo el constructor le dejó. Normalmente los promotores no quieren estos gestos, ¿no? Porque son más costosos. Pero bueno, lo hizo y es un elemento singular que da vida. Fijaros también qué bonitas estas, cómo tenemos que agradecer. eh, a veces el promotor quería mostrar en planta baja que era una casa de más nivel, ¿no? Luego se olvidaba en los pisos de arriba. Pero ves, el hecho de utilizar granitos, estas grandes carpinterías de aluminio que ya no se ven tan finas, bueno, aquí está todo tapado, pero fijaros, incluso la actuación del BBV o de la oficina que hubo aquí, se formó un conjunto muy rico, muy bonito. ¿Veis? La piedra, el granito, luego ya venían las casas que se ve que son casas bonitas, pero con materiales más sencillos. Ahí tenemos otra también con otro gran gesto, como veis. Nuevamente la casa se detecta ya en el portal, se detecta la calidad de la casa. Aquí tenéis una impresionante casa, fijaros, con una tipología de los años 30, casi movimiento moderno, con estas impresionantes persianas, eran persianas normalmente de madera, muy muy bonita. Fijaros. Y aquí tenemos un baja más uno, en plena Carrer de Colblanc. Bueno, fijaros qué luminosidad entra por ahí, porque va a pasar algo, va a bajar la escala de las casas. Qué bonito la actividad de la ciudad. Esto es enero de 2022. Claro, sé que hay casas muy interesantes. Claro, esta casa tan clásica. Bueno, y un follón de escalas, pero es lo que produce ese punto de vida. ¿Y qué nos está avisando? Nos está avisando que estamos llegando a la frontera con Barcelona. Y fijaos la actividad. Hemos puesto una gasolinera, como no, la actividad que hay aquí. Es muy bonito el que baje aquí la escala. Aquí sería terrible que diéramos las alturas de esos bloques. El ayuntamiento tendría que asumir que aquí hay un punto singular y que si aquí se hacen viviendas tendría que pasar que se escalonasen, que fueran más bajas, porque aquí, como veis, se ha creado de repente un vacío de luz, de sol, que viene muy bien. También de encrucijada de viales, está el metro. Bueno, es un punto fantástico. Es el Trafalgar Square de Londres, ¿no? O el Piccadilly. Es el Piccadilly de Hospitalet. Fijaros que si seguimos esta zona de transición, ahí aparece un maravilloso plátano y siguen, es curioso este punto de baja densidad. Fijaros este bloque que era muy interesante, era el que nos parecía muy clásico. Fijaros, es una casa muy bonita. ¿Veis la serenidad de esos grandes huecos? Da la impresión que es una casa más antigua que ha sido transformada, aunque puede ser también una casa más actual que retoma esta estética de los 60. Bueno, sigo con el gran árbol y aquí ya llegamos al final de Hospitalet. Aparece este fantástico edificio, fijaros qué edificio tan fantástico, que es ya Barcelona. De cierta manera anuncia ya las manzanas del ensanche, aunque el ensanche no llegó hasta aquí, fue una pena, pero fijaros qué espacio tan fantástico, este gran frente que ha sabido de cierta manera la casa ceder para crear este. Y fijaros cómo enseguida se genera la vida
Cuando la arquitectura coopera, se genera la vida. Por supuesto, también hace falta que la acera aquí se amplíe. Fantástico, me parece una puerta de Barcelona fantástica. ¿Veis? Aquí ya empieza Barcelona, sus grandes plátanos, su densidad del barrio ya. Casi podemos decir el barrio de Sants, casi. Aquí es la que sube, esto es Hospitalet, este pequeño triángulo de Hospitalet que subía hacia el norte, y este es el descenso de la Riera Blanca. Este edificio no ayuda mucho, y como veis esto está muy confuso, porque es una riera muy importante, una calle muy importante. Fijaros, estamos aquí. Esta es la Riera Blanca, ¿veis? Que llegaba hasta el edificio de la Peugeot, de Renault. Esta es la avenida que hemos seguido. Fijaros, aquí está el McDonald's. Siempre los McDonald's se sitúan, Burger King, en puntos clave de la ciudad, igual que las gasolineras. Y fijaros que esta Riera Blanca, que era la frontera de Hospitalet, perdió Hospitalet toda esta franja donde se hicieron todas estas viviendas barcelonesas y le quedó solo este triángulo. ¿Recordáis que son puntos de mucha vida? Este triángulo es el que hemos visto que faltaba consolidar esas medianeras, y llegamos también a este otro punto también de mucho interés, gracias a que esta casa ha cedido ese gran chaflán. Como veis, aquí tenemos vacíos de dotaciones que quizá podrían realmente. Aquí tenemos otro gran vacío. Es como si se estuviera repitiendo la historia, ya veis, ¿no? De los dos puntos. Aquí, por desgracia, nos llega esta gran avenida, pero que no llega a este punto. Una pena, porque hubiera podido generar un espacio muy, muy vital. Bueno, y aquí fijaros, quería mostraros cómo este Col Blanc, esta la Riera Blanca, pues venía desde la sierra, y es una pena que Hospitalet perdiera todo este territorio. Fijaros que aquí aparece este gran gigante, hay un contraste enorme, veis, aquí acaba el ensanche, aquí aparece la zona de Sants, más densa, ya lo veis, mucho más densa que el ensanche, sin esta ordenación tan bonita del ensanche. Aquí se produce un cruce de ejes, una zona de transición de Barcelona y ya nuestro Hospitalet en esta riera. Fijaros que aquí aparece esta impresionante dotación del Camp Nou, que uno piensa que podía haber generado en torno a algún espacio importante y no lo ha generado. La ciudad no le ha dado tiempo a haber generado aquí un espacio de gran amplitud. Bueno, si subimos por esa Riera Blanca, fijaros que es una casa donde hay casas pequeñas, ya se ve que aquí hay 2 habitaciones, salón supongo y dormitorio, y luego se irá a lo profundo, frente a otras casas un poco mayores. Pero bueno, fijaros el gesto de la terraza que va uniéndolo todo, pero dejando zonas más anchas. Bueno, es una casa fantástica. Fijaros el pórtico, el zócalo de baja y entrepiso tan elegante, con este juego de piedra y ladrillo. Es una casa fantástica, ya lo veis. Bueno, sigo subiendo, que hay un poco más de confusión, que es una arquitectura interesante, ya veis. Siempre que veáis soga y tizón, ladrillo largo, ladrillo profundo, hay un arquitecto que tiene interés. Y ahí sigue esa sucesión de grandes casas de Barcelona. Esta también, fijaros qué bonita, con este enorme ventanal, herencia de los años 30, y donde aparece esto que va a ser muy típico luego en los 50. Este juego de sombras que producía la terraza, un juego más bien estético, que produce este frente, esta mirada y esta, por así decir, orejas que tienen las fachadas. Siempre las casas son un rostro humano normalmente. Bueno, y seguimos subiendo y aquí aparecen piezas que se desgajan ya de la gran manzana, que eso está bien, porque están anunciando que llega el campo, que llega el final. Del otro lado tenemos estos gigantes, bueno, son bonitos de materiales, esta arquitectura moderna que es Barcelona. Y ahí tenemos el Camp Nou, que por desgracia no nos dejan verlo. Esto es una pena lo que ha pasado. Estos grandes estadios, que era una verdadera maravilla, que se han rodeado de pequeñas construcciones, cuando aquí lo que tenía que haber era una gran explanada para verlo. Y quería mostraros otra fotografía del año 19, que es una luz como de los años 50, si os fijáis. Fijaros esta misteriosa construcción que parece que es la última avanzadilla ante ya el gigante que está ahí detrás, que es el Camp Nou. Fijaros que aquí la ciudad no ha sabido responder aún. Fijaros que hay un baja +1 frente al Camp Nou.
Y aquí tenemos el maravilloso estadio, que bueno, a ver cómo va quedando. Y veis, parece como si la ciudad aún no, quizá esta avenida no tendría que estar, tendría que ser ya explanada para el Camp Nou, para los días de partido. Y bueno, aquí sigue Hospitalet, en frontera con esta gran actuación de Barcelona. Fijaros la densidad de esta gran manzana y bajando ya hacia la calle que hemos visto antes. ¿Veis? Entonces ahora vamos a venir aquí y vamos a bajar por esta riera, que es la Riera Blanca. Bueno, ya veis la escala gigante y como aquí tenemos casitas de baja más uno. Es decir, la ciudad Barcelona aún no ha sabido responder ante este gigante. Pasa en muchas ciudades, son gigantes de tal escala, se van haciendo cada vez mayores, pero quizá tendría que suprimir gran parte de estos elementos que impiden tener una perspectiva, una gran explanada en torno al Camp Nou. Y fijaros que aquí estas avenidas chocan con un estrangulamiento absoluto, como es la Riera Blanca. Fijaros, ¿veis qué desorden aquí? ¿Por qué? Porque era la frontera, esto es Barcelona, es la frontera entre dos municipios, era un barranco con una riera y aún se nota. Entonces hay dotaciones, siempre las dotaciones son muy peligrosas en las grandes avenidas. Como veis se estrecha, aquí se ensancha un poquito más. Esto como veis está un poco indefinido. Quizá Hospitalet tendría que actuar y crear una plaza de frontera, de puerta, como vimos que pasaba al sur del ferrocarril. ¿Recordáis esa gran plaza? Bueno, aquí ya vemos, ya se empieza a densificar y aquí aparece un grupo de viviendas muy bonito. Vamos a ver ahora este grupo. Fijaros ya la densidad que ya va cobrando Barcelona con estas grandes casas de terrazas. Y veis, y aquí también, por supuesto, Hospitalet. Estas casas ya van cobrando pues estas grandes avenidas de los 60 y de los 70 con una densidad tremenda y muchísima vida. Pero fijaros qué casas más bonitas. Son casas de los años 30, casas puramente racionalistas, con sus ventanas que quieren ser rasgadas, sus terrazas, casas que eran muy sencillas, pero bueno, como había muy pocas, son un testimonio muy valioso de una época en que el movimiento moderno estaba naciendo, o lo que se llamó luego racionalismo también, antes se llamó racionalismo, y que influyó muchísimo en la arquitectura mundial, en todo el mundo. Podemos decir que realmente triunfó. Fijaros que aquí aún tiene una connotación clásica, esa pequeña cornisa, aún la carpintería es muy, muy antigua, pero fijaros, y esto yo creo que el ayuntamiento no se da cuenta del valor de este conjunto, porque es un conjunto único en Barcelona prácticamente, para haber transformado esta calle en una calle semi-peatonal, para haber creado un espacio, podía ser un espacio dedicado a estos años 30, que tan terribles van a ser para Europa y para el mundo. Fijaros qué conjunto más bonito. ¿Veis? Es muy clásico aún, va retrasándose, aún no hace la ventana rasgada, pero no se atreve, pero la insinúa con este machón central que le da una gran elegancia. Fijaros qué casas más bonitas. Son casas casi, apenas que han perdido sus carpinterías originales. Y veis, aquí se podría formar una plaza muy bonita. Sin embargo, pues hemos hecho la entrada al parking, en fin, no hemos sabido valorar este espacio como era debido para llegar a esta placita. Bueno, y seguimos bajando. Fijaros la tremenda escala, pero lo bonita que es esta sección. Es una sección muy densa. Sabemos que habrá viviendas interiores tristes dentro, pero eran calles con una vida tremenda. Quizá ahora tiene menos vida que lo que tuvo en los 60. Fijaros las arquitecturas. Esto también suele detectar un buen arquitecto cuando el antepecho es muy bajo. La habitación gana muchísimo. Los antepechos tienen que estar a 60, 70, como mucho 80. Cuando veáis un arquitecto que ha hecho el antepecho a 90, no es un buen arquitecto. Persianas de madera, gresite. Bueno, fijaros, una arquitectura muy simpática, incluso con el zócalo de piedra. Aquí otra ya el zócalo de granito. Enfrente tenemos estas arquitecturas. Fijaros qué mármol tan precioso, qué poco valorado está. Un mármol, yo creo, portugués, sobre los granitos. Se le ha cambiado la barandilla. Grandes casas de los 60, que eran distribuciones nuevamente muy amplias. Claro, esas habitaciones son estupendas, ¿no? La pena es que esto ya no se usaba como entrepiso de comercial o de oficina, sino que pasaba a ser vivienda. Pasaba a ser una vivienda más oscura por el gigantesco vuelo que tenían los bloques. Pero mirad qué precioso ese maravilloso mármol y que no lo sabemos valorar, ya lo veis, ¿no? Lo tapamos,
creo que había que hacer un proyecto de recuperar este zócalo. Fijaros qué zócalo tan bonito, que se preocupó el arquitecto o el promotor por hacerlo y que luego lo hemos alterado totalmente sin valorarlo. Bueno, seguimos, aquí también tenemos otro zócalo interesante. Estos giros que se dieron en los años 50, que el arquitecto... Fijaros aquí qué descuido hay en estas calles de Hospitalet. No entendemos por qué aquí no se semipeatonaliza, calles que son tristes pero que podrían ser muy alegres. ¿Cómo no hay una plantación de árboles? ¿Cómo no se resuelve este desnivel? Por favor, ni que pasara el metro por aquí debajo. Esto no se puede admitir, ¿no? Y seguimos bajando. Fijaros que ahí no nos habíamos fijado en aquella casa, que es ya la nueva ordenanza de baja más 4, para aliviar un poco estas secciones, que eran demasiado altas, efectivamente, era una sección excesiva. Bueno, ahí vemos Barcelona, que ha ajardinado, quizá en estas calles tan estrechas basta con una hilera de árboles, pero bueno, se agradece respecto a Hospitalet. Aquí tenemos otro gran vacío. Bueno, aquí quería mostraros estas casas con estos giros, que era una complicación que el arquitecto añadía para intentar dar dinamismo. Ya parecía que había pasado la época de serenidad y que ya se quería dar dinamismo. Va con la música de estos años, con un poco la sociedad que estaba evolucionando y quería un poco liberarse. Entonces se generan estas plantas que son muy graciosas. Y mirad el zócalo, un mármol maravilloso, pero que le hemos clavado cantidad de cosas y no hemos sabido valorarlo. Aquí tenemos una serie de solares vacíos y a ver qué hacemos. A ver, por favor, si logramos hacer una arquitectura que aporte vida a la calle. Porque fijaros, es una calle ya de pequeña escala, pero mirad qué bonita es. ¿Veis qué barandillas más alegres? De los 50, zócalo de piedra, fantástica. Estas casas son fantásticas. Esa mucho más austera, pero esa es una escala muy bonita, hay una casa muy elegante. A ver qué hacemos aquí. Esperemos que no hagamos una arquitectura fría o del siglo XXI, sino una arquitectura cálida. Mirad qué casa tan bonita, de los años 30-40, ese clasicismo a la vez un poco art déco, que va a esa placita. Bueno, seguimos bajando a la espera de qué pasa aquí. Mirad la silueta de terrazas, tan rica. Claro, todas tienen sus pequeños gestos. Unas mantienen la idea del entrepiso, que es vivienda, la idea de gran escala. En fin, todas tienen. Fijaros también los zócalos. Este es el típico portal, que es un portal que se inicia en los años 30, pero esta arquitectura que ya no va realmente con este estilo, sin embargo sigue usando estos portales. Yo creo que los promotores querían usar esto porque daba prestigio a la vivienda, aunque la vivienda ya no tenga mucho que ver con esta estética, ¿no? Pero bueno, fijaros las piedras tan bonitas que formaban los zócalos. Esto es Barcelona, ya sabéis que ese lado es Barcelona. Ahí seguimos bajando. Fijaros, aquí echamos en falta más cariño por parte de Hospitalet. Esto no puede estar así, ¿no? Pensemos que es el escenario de todas estas casas, el escenario cotidiano. Esto hay que semi-peatonalizar, hay que plantar árboles, hay que alegrar, hay que quitar estos cables, cambiar estas farolas, en fin, poner cariño en esas calles. Seguimos bajando, fijaros qué sección más bonita, con los grandes árboles, parece una calle en Navidad, bueno, era enero. Pero ves, todas las casas sacaban sus terrazas y creaban una gran ciudad, una secuencia muy bonita. Aquí está ya la nueva ordenanza, probablemente en baja más 4. Claro, casas de gresite. ¿Recordáis esas casas que dijimos? Estas casas nacen en los años 30, cuando empieza el hormigón a utilizarse. Aparecen estos grandes vuelos que a los lados no tenían balcón, tenían ventana también. Eran casas muy serias, muy elegantes, casi art déco. Luego ya aparecen los balcones que solían ser ciegos y que luego ya en los 50 se van alegrando y transformándose en terrazas. Nunca fueron terrazas muy útiles porque eran siempre excesivamente pequeñas, porque era como un gesto estético para generar una sombra en la fachada. Ya es más lógico cuando la terraza pasa a estar en el corazón de la casa y la casa las empieza a proteger y se empieza a entender mejor la terraza. Pero no, mirad las barandillas inclinadas,
Bueno, son casas con interés. Fijaros también ladrillos o gatizón. Bueno, son casas, veis, aquí tenéis ese mismo gesto, procede de los años 30, pero con un hueco mucho más pequeño, y es una pena porque el hueco puede ser todo lo grande que queramos, ¿no? Aquí tenemos la nueva escala, que es verdad que es una escala más acogedora, pero no tiene la grandiosidad. Fijaros mirar el mármol maravilloso de este zócalo y ves la seriedad, la elegancia que tiene esta planta baja. Aquí tenemos una un poco más antigua, años 40, con esa coronación más clásica, pero que se ve también que fue una gran casa. Fijaros los grandes huecos que tenía, ¿no? Y el juego del contraste, muy clásica, la bella. Veis, aquí hay que hacer algo. Esto no puede estar así. ¿Veis cómo siguen las terrazas? La terraza ha sido asumida mejor como un elemento de vida, como un elemento que se usa con dimensiones, y eso se nota enseguida en las terrazas, que se usan mucho más. Seguimos bajando. Mirad, aquí tenemos este ejemplo que os he dicho. Aquí solo se ha plantado una hilera de árboles, se ha peatonalizado y gana muchísimo la calle. Es una calle ya donde da gusto vivir. Eso tiene que hacer Hospitalet en muchas de sus calles. Bueno, aquí tenemos, como veis, otro zócalo muy bonito, con granitos, piedras, también casas interesantes, con ese juego de celosías. Diréis que me fijo en casas que normalmente no tienen mucho valor, pero bueno, sí lo tienen. Es una arquitectura que, si vais a Francia, por ejemplo, o a Alemania, y veis que en estos años la arquitectura que se hacía era de una tristeza, de una monotonía. Aquí todo está lleno de variedad, incluso aquí veis el zócalo de piedra, que luego se ha pintado, pero bueno, todo tenía. Es verdad que podíamos decir, podían ser las terrazas más amplias, las casas mejores, bueno, pero aquí tenéis, por ejemplo, un caso más austero, cuando no había casi medios. Pues claro, todos los huecos eran pequeños, no se atrevían a hacer terrazas. Aquí tenemos un caso en que el árbol quizá no es el adecuado. Un árbol tan pequeñito como es el aligustre, parece que es pues quizá no es el adecuado para una calle tan estrechita, ¿no? Sino que tiene que ser un árbol de un poco más prestancia, más alegría, quizá un árbol caduco. Bueno, seguimos bajando, siguen apareciendo las grandes terrazas. Mirad, este zócalo me encantó, con qué cariño está hecho, fijaros qué bonita la barandilla, con madera, lo cual es un lujo impresionante, madera en el pasamanos. Quizá es un poco baja la proporción de los huecos, pero ya se ve que hay una intención clásica clarísima. Y luego veis, las terrazas son muy bonitas, tiene una zona más ancha, la terraza abarca toda la casa. Bueno, se ve que es una casa interesante, ya lo veis. Al lado, fijaros, esta también ha hecho en granito todo el zócalo con muchísimo cariño. ¿Veis? Los zócalos, los portales, si se hubieran conservado, pues también mostrarían la estética de cada época. Y tenemos otra de la época un poco de pobreza, de los años 40, 30, 40, y allí vemos que hay unas nuevas escalas. Aquí tenemos un pequeño muro cortina. Fijaros qué bonita era este zócalo, ¿eh? Zócalo muy bonito, muy, muy austero y a la vez muy valiente, todo acristalado. Y ahí tenemos una casa preciosa, una pequeñita casa, que ahora os la enseñaré. Mirar, esta no sé si es ordenanza nueva, da la impresión que sí, porque además la continuidad del ladrillo en zócalos, esto es muy típico de los 80, pero ha actuado con este gesto, aunque la terraza da la impresión que tiene poco uso, quizás hubiera estado más abierta, pero bueno, es de agradecer un gesto como escultórico hacia el chaflán, ya lo veis, ¿no? Y aquí tenemos esta, donde quiero que os fijéis en las dos. Fijaros esta qué delicadeza tiene de adaptación, quizás sea nueva ordenanza, y esta que también es una casa con un cierto enigma, ¿no? Es una casa muy masiva que ha cambiado un poco porque le han modificado las carpinterías, ¿veis? De las terrazas. Bueno, un cierto clasicismo. Quería que vierais esa, qué bonita es. Fijaros, qué casa mantiene esta idea de baja y entrepiso, tiene este pequeño vuelo con esa mínima terraza, ese gesto, que desaparece luego aquí y luego prepara la transición hasta el final. Fantástica. La casita que lo tiene todo, ¿veis? Muy bonita esta casa, muy elegante, que dialoga mucho con
con sus vecinas, muy, muy elegante. Fijaros qué bonito cuando da el sol, toda esta secuencia de casas, unas más antiguas, otras modernas, todas con terrazas que son acogedoras, las terrazas protegidas un poco por la propia casa. Y aquí tenemos, al lado de esta, teníamos esta casa, es una casa muy interesante. Tenía este juego clásico del pórtico, el zócalo de piedra, bueno, la terraza quizá con este gesto de terrazas a los lados, que era menos funcional. Pero bueno, pero fijaros qué pena que la han restaurado y ha desaparecido esa idea del pórtico clásico, que una pena. Esto está pasando en muchas casas, que se restauran sin respetar la idea original. Bueno, aquí aparecen las escuelas, seguimos bajando, y aquí, bueno, hay una, aunque sea Barcelona, quería mostraros esa casa que aparece allí. ¿Veis? Una casa muy, muy bonita, de muchas, muy gótica, muy veneciana, con huecos verticales continuos, pero que ha tenido la suerte de actuar en toda una manzana. Y fijaros, pues produce una casa muy acogedora, con una escala muy bonita. Ya veis, es una pieza muy bonita. Bueno, aquí tenemos esta también, es muy interesante esa casita. Pero fijaros, ¿veis? Logra en cierta manera que esta calle, que podría ser una calle muy estrecha y tal, pues sea una calle muy amena, con estos balconcitos tan esbeltos. Quizá es muy... Esto recuerda las galerías del Valle del Ebro, de Granada, la galería de Arquillos, heredera del mundo del Islam. Y fijaros que es una manzana perfecta, es como un palacio veneciano colocado ahí. Bueno, seguimos bajando. Esta casa ya os mostré, que es interesante, veis, soga y tizón en ladrillo. Y bueno, ha girado, ya veis, ha tratado de tener muchos gestos, muchos materiales para enriquecer un poco este chaflán. Aquí hay un conjunto casi cubista de casas y ya nos acercamos al final. Aquí una casa sigue la alineación antigua, ya veis que aquí se ha logrado ir recuperando una nueva alineación que dé anchura a estas nuevas escalas. ¿Veis? Otra casa con este portal. Los números también son muy significativos de cada época. El juego con está mantenido en la piedra o el mármol en este zócalo y le da una cierta elegancia. Y luego las grandes terrazas. Son casas todas con un cierto interés. Y esta también, recuerdo una que vimos también, creo que era Hospitalet, sí, al principio, en la Riera Santa Eulalia, creo que era. O antes, perdonad. Antes, en el primer Hospitalet. Había una casa en una esquina que marcaba un poco un hito en una gran casa en ladrillo rojo y blanco. Esta recuerda mucho, pero son casas que, aunque estas terrazas, como veis, tienen poco uso. ¿Por qué? Porque no son demasiado acogedoras, son quizá un poco pequeñas, pero bueno, la casa está con estos gestos de vuelos, miradores, terrazas, giros. Bueno, al final logra un edificio con interés. Y aquí llegamos ya a la última manzana. Bueno, aquí os muestro esta casa que se adapta, ¿recordáis? Sí, se adaptaba, lo vimos, creo que era Hospitales, sí. Se adaptaba a las alturas, creo que era la que daba a la riera de Hospitales, sí. Que había dos casas, ¿recordáis? En la zona más vital de la riera, descendiendo de la estación de cercanías. ¿Ves? Ahora esto ha desaparecido, se ha recuperado la amplitud que se está buscando. Y aquí hay un juego de casas que tienen parcelas muy estrechas. ¿Veis? Aquí ya aparece cercanías, es elemento importantísimo, donde alguien ha prometido, alguien que nunca cumpla sus promesas, prometido que va a soterrarla. Como sabemos que es un mentiroso, no lo creemos. Bueno, aquí veis ya la parcela tan estrecha. Mirad qué bonita es esta casa también. Y aquí está otra con una parcela estrechísima, pero que ha logrado sus dos terrazas. Es asombroso. Son parcelas medievales casi, con una arquitectura moderna muy interesante. Mirad qué bonito el gesto de la barandilla al volver, preparando el final. ¿Veis? Aquí tenemos esta secuencia de casas, todas distintas, todas con unas parcelas muy, muy estrechas. Eran parcelas igual de regadío, ¿no? Y ya esta última casa, el tren, este solar nuevo, a ver cómo se actúa aquí. Supongo que la ordenanza será más baja. Bueno, es la ocasión de generar un espacio muy, muy interesante. ¿Veis aquí Barcelona?
tiene ya un paseo precioso al lado del tren, fantástico, y le falta Hospitalet. Hospitalet tiene que organizar esto mejor. Ya lo veis, que tiene que aprender. Normalmente Hospitalet tiene urbanizaciones preciosas, pero en este caso da la impresión que este Col Blanc lo ha olvidado un poco. Fijaros qué bonitas las secciones de este borde de muralla, casi es un borde de muralla, ronda de la vía, que claro, da al sur, no tiene obstáculos que le hagan sombra. ¿Veis? Unas arquitecturas pues al final muy acogedoras. Unas grandes terrazas protegidas por el ladrillo. ¿Veis? Efectivamente tiene el aire de un borde de muralla con estos grandes árboles, muy bonito. Aquí supongo que hay espacios de Renfe que hay que un poco recuperar, ¿no? Hay que lograr mayor amplitud aquí. No sabemos si se podrá, pero bueno. Y también quizá empezar a pensar que esto podría ser un paseo peatonal, aunque haya entradas de garajes, no pasa nada. Se pueden contabilizar. Aquí tenemos al arquitecto que hace barandillas, esos pequeños gestos. ¿Veis? Otra casa también con sus terrazas. Es un frente muy bonito. Lo veremos en la siguiente, no sé si en la siguiente lección o en las próximas. ¿Veis? Aquí acabamos ya en la vía del tren. Sí, como veis, y aquí este espacio de Renfe no lo usa para nada. Podemos expropiárselo perfectamente para continuar este paseo en el borde de esta ciudad alta de Hospitalet. Bueno, y esto es lo que... Fijaros que es una ciudad lineal donde por las rieras que seguían bajaban en esta dirección sureste. Entonces es todo sigue el trazado de las rieras y de los viejos cultivos que había aquí, que ya no eran regadíos, ya eran viñedos, eran cereal, y se ha generado una ciudad muy, muy poderosa. Fijaros, es tremenda. E incluso el entrante que tiene hacia aquí. Bueno, aquí lo vemos comparado con lo que habíamos visto. Es las rieras, que algunas de ellas han sido, por suerte, se han convertido en grandes calles, o algunas no tan grandes. Y aquí lo vemos. ¿Veis cómo la curva de nivel marcaba que estas rieras, esta al lado del cementerio, era una riera quizá la más importante, y aquí no había una riera, este es un camino, pero bueno, ha generado una calle muy importante. Pero como veis, todo tiende hacia el sureste, hacia el paso, un viejo camino, esta es la Riera Blanca, ya lo veis, ¿no? Como son desde esta colina, aquí teníamos esta gran entrada donde podíamos haber generado ese gran parque en la encrucijada de rieras. ¿Veis cómo vienen todas las rieras bajando por aquí? Muchas gracias.